Gracias, gracias amigas y amigos por permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino, su mundo de multimedios, su mundo que somos televisión global, somos calidad. Estamos comprometidos desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás Paulino, hermano, ¿qué tenemos? Aquí tenemos a esta hora la visita de Juan Martínez Estrella. Él es candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo por San Pedro de Macorís, a quien damos la bienvenida a Matutino Su Mundo. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento cómodo. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes y poder dirigirme al país y al mundo. Es Juancho, el hombre Juancho, lo conocemos en San Pedro como Juancho. Sí. Si mencionaste a Juancho San Pedro de Macorís, Serie 23, sabe de qué hombre estamos hablando. Bienvenido. Y lo cómodo que yo me siento cuando me llaman Juancho, porque así me llama la gente que me quiere. Qué bueno. Usted también es presidente del Frente Opositor Reformista. Así es. Ok, bueno, vamos a iniciar explicándole a nuestros amables televidentes. Usted está buscando una curul, un espacio en la Cámara de Diputados por el partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son esos ejes principales con los que usted trabajaría desde la Cámara de Diputados? Fíjate, nuestros pasos por la Cámara de Diputados, no tuvimos tiempo por el asunto de la pandemia de completar una agenda de trabajo que iniciamos mi esposa, Dios la tenga en gloria, Inés Bryan, y su servidor. Y nosotros dejamos sobre la mesa y dejamos depositado en secretaría una serie de proyectos de ley y de resolución, tras de que en esos 3 años de trabajo nosotros tuvimos la oportunidad de presentar más proyectos de ley y de resolución en favor de nuestro municipio y nuestra provincia que legisladores que tienen 30 y 20 años en la Cámara de Diputados. Pero hay una iniciativa que para nosotros, los macorizanos, aportaría mucha solución a los problemas que venimos presentando hace muchos años, específicamente en el área de empleo, que sería la modificación de la ley 28-01, que es la ley de desarrollo fronterizo, donde nosotros planteamos en nuestro proyecto de ley que quedó depositado en la Cámara de Diputados, que se le dé el mismo trato que se le daba a los pueblos que vivieron de la caña de azúcar, que se le dé el mismo trato que se le da a los pueblos de la frontera. ¿Y por qué decimos esto? Porque fíjate, hay una gaseosa que se vende en el país, que se produce en Montecristi, y en Higüey se vende más barata que la otra gaseosa que se produce aquí en la ciudad capital. Y es precisamente por la facilidad que tienen las empresas que se instalan en la frontera y que se tienen una concesión en cuanto al pago de los impuestos. Cuando San Pedro de Macorís participaba con la industria azucarera en lo que fue la danza de los millones y el fortalecimiento de ese rubro, con lo que se producía en San Pedro de Macorís en ese momento, que la caña de azúcar era la espina dorsal de la economía de nuestro país, se construyeron todas las grandes obras de infraestructura, todas las grandes avenidas de aquí del Distrito Nacional, de la ciudad capital, las grandes presas, con lo que se producía en San Pedro de Macorís. Hoy San Pedro de Macorís, la Cenicienta, en la que nuestra principal fuente de empleo es el motoconcho, con una zona franca menguada que de 46,000 empleados que tenía, tiene alrededor de 6,500, 7,000 empleos. Entonces, surge la necesidad de que se lleven fuentes de empleo a San Pedro de Macorís para que la provincia de San Pedro de Macorís pueda ser una ciudad habitable. Fíjate bien que en el gobierno pasado se iniciaron los trabajos de 2 ingenios de panela, uno en Monteplata y otro en San José de los Llanos, y los legisladores que tenemos no le dieron seguimiento a eso, donde se depositó de inicio unos 5 millones de dólares que no sabemos dónde han ido a parar, pero no se continuó el proceso de esa fábrica
que vendría a traer un aliciente a la ciudad de San José de los Llanos. Ese en el orden de los empleos. En la Cámara de Diputados, siendo Inés la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, nosotros sometimos varias modificaciones a la Ley de Seguridad Social y todo quedó sobre el tapete. Esa ley, una ley que se hizo con un traje a la medida de la oligarquía de los grandes banqueros de este país, y que ustedes van a ver en el año 2033, cuando el primer frente de trabajadores vayan a recibir la pensión, que van a recibir un 20% del salario que tienen. Lo que quiere dejar dicho que un hombre que está recibiendo un salario, que el salario promedio, un poquito más desahogado, de 20,000 pesos mensuales, cuando lo pensionen lo van a pensionar con 4,000 pesos. Y imagínate un hombre que reciba 4,000 pesos de pensión. Eso no da para nada. Y que se le presente un problema como los medicamentos cardiovascular, por ejemplo, que ahí se fue la pastilla. Una caja de Daflón, que es la pastilla que más se usa para la circulación, está costando 5,500 pesos. Entonces, ni para eso le da. O sea, ni para eso te va a dar. Juancho, ¿cómo va la Fuerza del Pueblo allá en San Pedro de Macorís? ¿Cómo se están preparando ustedes, ya que se aproximan ya las elecciones congresuales, las presidenciales? ¿Cómo va la Fuerza del Pueblo allá en un momento que, ya usted sabe, la recta final? Sí, fíjate, este es un proceso muy atípico y yo... ¿Atípico? ¿Por qué? Bueno, fíjate, aquí sucedieron cosas en el primer proceso. ¿Municipal? Sí, en el primer proceso, donde se cometieron una serie de errores no vamos a llamarlo errores, sino de descuido por parte de la oposición. Se confió mucho y el gobierno utilizó todos los tentáculos. O sea, que ustedes se confiaron mucho. La Fuerza del Pueblo y el PLD se confió mucho y... La oposición en su conjunto, no solamente la Fuerza del Pueblo, todos nos confiamos. La alianza. Y fuimos, si se quiere decir, hasta respetuosos. Porque fíjate bien que tú llegabas a los centros de votación y tú no veías propaganda política por parte de la oposición. Sin embargo, el gobierno hasta carpa tenía frente a los centros de votación. Y había un sentir y una confianza de parte de la oposición, y no fue así. Pero te voy a decir algo. Está claro y escrito que no hay dos procesos iguales. Y nosotros nos estamos preparando para este proceso. Tanto en la boleta uninominal y uninominal, que son las de senadores y la del presidente, como la boleta plurinominal. Y en estos momentos se están haciendo los amarres necesarios para nosotros concurrir lo más unificado posible, lo más cohesionado posible. Y fíjense bien que lo que se vivió el lunes 19, el martes 20, el miércoles 21, hasta el jueves 24, no es lo que se vive hoy. Sí, porque se ve como que la alianza no está unificada. Se siente todavía así, se ven como... aparentemente es así, pero no es así. Fíjate bien que, por ejemplo, en la candidatura a diputados, donde casi todos los partidos han concurrido con su boleta de diputado y han concurrido por el método de Home, tú ves un poquito la boleta más dividida. Pero, por ejemplo, en el caso de San Pedro de Macorís, que la boleta de la Alianza RD lleva un solo candidato a senador, todos los partidos de la Alianza RD están trabajando en torno a ese candidato a senador. Y yo quiero que tú sepas que no hay forma alguna de que en una segunda vuelta las bases de los diferentes partidos no se unifiquen para concurrir unidos a una segunda vuelta y que la oposición tenga el éxito que debe tener. Ese es un enfoque en algún punto en el que la mayoría de analistas políticos cuestionan la estrategia y la táctica de la alianza RD, porque
Porque ustedes están confiados y centrados en la seguridad de que habrá una segunda vuelta. Pero esa visión de ustedes contrasta con lo que están planteando la mayoría de las encuestas, que le dan un elevadísimo nivel de favorabilidad a Luis Abinader en la intención del voto. Pero por otro lado está el elevado nivel de popularidad y de valoración positiva que tiene Luis Abinader en el ejercicio del gobierno como jefe del poder ejecutivo. 7,000 millones de pesos se pagaron en publicidad en el 2023 para crear precisamente esa percepción. Ahora, yo le preguntaría a usted que quizá no vive en un sector elitista y que tiene que codearse constantemente con gente humilde. Cuando la gente va al colmado y compra un plátano en 30 pesos y tiene que darte 160 pesos por una libra de carne, tiene que darte 10 pesos por un pan, que tú compras una funda de pan y lo vas empuñando y te caben los 8 panes en esa sola mano. Esa es la mejor encuesta. La mejor encuesta es cuando tú te paras y hablas con un motoconcho y ese motoconcho te dice que no vota ni obligado por un gobierno donde él no está produciendo para pagar el SAN diario y comprar la comida. Yo dije en la actividad del Hotel Jaragua que los pobres de este país están comiendo carne cuando se muerden la lengua. ¿Cómo un hombre que está ganando 12,000 pesos mensual, que es el salario mínimo, puede mantener una familia de 3 o 4 hijos y pagar una casa? La situación, oye, la realidad que está viviendo el pueblo es otra. Y yo te voy a decir a ti una cosa. Si yo fuera el presidente Luis Abinader, no me empecinara en quedarme en un gobierno en contra de la voluntad popular. Porque lo que sucedería aquí a partir del 20 de mayo sería catastrófico. Nosotros tuviéramos un segundo Haití. Porque este pueblo se ha mantenido tranquilo con la esperanza de que aquí puede haber un cambio de gobierno a partir del 19 de mayo. ¿Y cómo usted dice que el presidente Luis Abinader pretende quedarse en el poder en contra de la voluntad popular? Porque aquí tradicionalmente tenemos procesos electorales diáfanos, transparentes y ejerce el poder aquel que lo ganó en las urnas. Mira, fíjate una cosa. Si tú analizas lo de la compra de cédula, no fue mentira. Aquí se compraron la serie y la compraron a través de los intermedios y la compraron 5 y 6 días antes. Y visitaban a un presidente de un intermedio, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, y le decían, ¿cuántos miembros tiene tu intermedio? 20. Yo te voy a dar 20,000 pesos para cada 1,000 pesos para cada uno de los miembros de tu intermedio y aquí tienes 5,000 para ti. La abstención, todo el mundo la vio y fue real. La abstención fue real. Y con todo lo que se hizo, cuando tú globalizas el proceso, no te vayas a los resultados macro, lo que sucedió, cuántos ayuntamientos ganaron, vete al porcentaje. La diferencia de votos fue de 200,000 y pico votos, 287,000 votos. En un proceso como ese, a donde todo el que se sienta ser dominicano y que participó en esto, los observadores extranjeros, todos han coincidido en que hubo irregularidad en el proceso. No fuimos nosotros que lo dijimos. Dijo la Comisión de Observadores de las Naciones Unidas que lo que sucedió en República Dominicana con el proceso municipal fue un mercado persa. De la OEA. De la OEA. Fue un mercado persa. Sí, de la OEA, excúsame. Fue un mercado persa. Entonces, los informes están ahí y todo el mundo sabe que hubo irregularidad en el proceso. Y yo te voy a decir a ti una cosa. Lo que más le conviene al país es que nosotros del proceso que viene, nosotros salgamos de la mejor manera posible, y el que más debe estar interesado en que salgamos de la mejor manera posible es el presidente Luis Abinader. Marino. Guancho, la narrativa del gobierno y de las voces compradas, de los medios comprados, es repetir constantemente que el gobierno está ganado. Y esa narrativa
aunque bien es verdad que se ha estado difuminando un poco, porque cuando las cosas son tan evidentes, dice un refrán religioso que cuando la limosna es grande, hasta el propio santo duda. Y la gente dice, ¿por cuál es la intención de un gobierno que dice que está ganado, pero sin embargo cada día anuncian la compra de candidatos de otros partidos, doblegando la voluntad a base de dinero? O sea, ya esa sutileza que había antes, porque aquí siempre se ha movido la logística Sí, claro. para mover voluntades. Ahora, Claro. de la forma asquerosa, rastrera, con la que este gobierno ha actuado, ese PRM, va a tener una consecuencia diferente, porque finalmente el pueblo se identifica con la víctima, y aquí la víctima es la oposición de un gobierno que lo único que tiene que ofrecer es dinero. Ahora, hay una realidad en un pueblo que se vende también, porque para que haya alguien que compre tiene que estar alguien dispuesto a venderse. O sea, el reto de ustedes ahora mismo en una sociedad, por ejemplo, San Pedro de Macorís, sin empleo, Sin cementerio. o sea, Oye, terrible. oye, sin empleo, sin cementerio, sin hospital, sin mercado. Da pena. Oye, el presidente Luis Abinader fue en el 2021 a visitar el hospital. Fue la primera visita que hizo a San Pedro de Macorís. Y ustedes recordarán el boche magistral que le dio a un médico porque le Sí. hizo una petición en favor del colegio médico. Y le dijo que ese hospital tenía que estar listo en 6 meses. Un hospital regional con 9 años en reconstrucción. Sí. ¿A dónde vamos a llegar? Yo quiero, exhibieron con bombos y platillos la solución del problema de la calle 20 y duraron 3 meses anunciándolo por la red, hicieron un show. Está intransitable la calle 20. Pero además de eso, yo te voy a decir algo. Lo que tú dices es una verdad. Hay gente que se compra y se vende. Pero hay gente que en todas las fiestas están en este país, que tú lo ves, que hoy están en este partido porque ganó. Porque y así, son gobernistas. no, que se han caracterizado, como decía mi abuelo, que hay gente que se emocionan tanto en el velorio que ellos quieren ser los muertos. Y tú lo ves que llegan a un partido que está en el gobierno y son los que más desafían y los que más ofenden. No tienen dignidad. Yo a mi edad, con 47 años de militancia política en un solo partido, en el Partido Reformista, trabajando en lo que yo creía. Los partidos también tienen mucha culpa de esto. La escuela de formación política de todos los partidos, eso se ha descontinuado, eso se ha perdido. ¿Qué está sucediendo? La partidocracia se encuentra en el lugar que está, porque los miembros de los partidos ya no tienen ni principios ni ideología. No, Todos son van a robar agentes, dinero, todos van a son robar agentes dinero. del sistema. ¿Entiendes? Y tú quieres llegar a ocupar un escalafón en un partido político X para cotizarse. Muy difícil tú ves un dirigente como yo, que su partido hace una alianza con el gobierno y va a apoyar lo que él cree. Para mí, en este momento fuera muy cómodo el estar del lado del gobierno, siendo miembro del DP, del Partido Reformista. Claro. Sin embargo, tomé una decisión de ir a la oposición porque yo vengo de un barrio pobre de San Pedro de Macorís. Yo sé lo que es caminar la calle polvorienta de un pueblo. Yo sé lo que es ver gente acostarse sin comer. Por eso nosotros desde la Fundación Ine Bryant y Juancho Martínez vivimos extendiéndole la mano a la gente de San Pedro de Macorís. Yo sé lo que son las necesidades de un pueblo. Yo sé lo que es un hombre ir a una consulta con su hijo, a un hospital, y entregarle una receta, y salir a la calle y mirar para todos los lados y no saber para dónde va. Yo quiero que tú veas cómo me llega receta, porque el fuerte de nosotros en la Fundación es el área de la salud. Sí. ¿Cómo nos llegan recetas que ya han perdido el color, Wow. de gente que la manosean, y cuando vienen a llegar allá han caminado el mundo para conseguir un medicamento para su hijo, una pinta de sangre? Ese no es el país al que nosotros aspiramos. Juancho, Ese no es el país al que nosotros aspiramos, a tener un país donde los pobres vivan medianamente con solución. Y quizás, como dicen algunos, que una golondrina no hace verano. Yo seré esa golondrina que no hace verano, pero anunciaré la lluvia.
Amén. Mire, Juancho, hay una información, yo creo como que usted me aclare de esta información que circuló ayer en Twitter con relación a la fuerza del pueblo. Dice, un personaje funesto millonario de Ocoa. La persona que escribió ese Twitter está diciendo esto, que fue cónsul de Haití después de Miami, acaba de ser el mediador para la compra del senador actual de la Fuerza del Pueblo. De paso se llevó también al alcalde de Sabana Larga del PLD y al alto dirigente del PRD Bolívar, todo como si fuera un mercado persa. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo vi la información anoche en las redes, Sí. ni lo niego ni lo afirmo, pero tampoco me sorprende. Pero dígame, ¿por qué ni lo niega ni lo afirma? ¿Por qué? Bueno, porque no conozco la información a fondo, ¿tú me entiendes? Pero tampoco me sorprende porque lo que hemos vivido en este proceso electoral nos da a entender de que se van a usar todos los mecanismos habidos y por haber para retener el poder. Y como te dije hace rato, habemos gente que estamos en el velorio y cuando vemos la euforia y la concurrencia de la gente en el velorio, nosotros quisiéramos ser los muertos. Aquí hay mucha gente que se va a prestar durante este proceso para hacerlo. Pero eso no le hace daño a la fuerza del pueblo, o sea, que sus dirigentes pasen a otros partidos políticos en este momento ya se diría en la ruta final de lo que ha sido esta temporada política. Claro, mi amor, pero eso no es nada nuevo. Nosotros vimos en el proceso pasado también que compraron gente. Por ejemplo, yo vi comprar todos los candidatos a síndico de la provincia de San Pedro de Macorís, todos los ex candidatos a síndico, 60 días antes de las elecciones. Eso se ha vivido en todos los procesos. Eso es parte del sistema que estamos viviendo. Eso es parte de la poca formación política. Eso es parte de lo que estoy diciendo. Nosotros necesitamos que la partidocracia construya las escuelas de formación política para nosotros tener jóvenes, hombres y mujeres mejor formados, con principios, ideología política. Yo quiero que tú sepas que tú veías en los años 70, en la postrimería de los 70, a principios del 70, que tú le decías a un miembro del Partido Revolucionario Dominicano que tú te lo llevabas para el Partido Reformista y le ofrecía otro tiempo. Son los mismos tiempos, lo que tenemos son otros hombres. Porque déjame decirte una cosa, ustedes recordarán, la crítica que le hicieron a Casimiro IV cuando Balaguer lo nombró viceministro de Interior y Policía. Mire qué pasa, pero eso lo tiene la culpa los partidos políticos, porque los partidos políticos lo que se están preocupando es por dejar ingresar personas, no la capacitan, no le muestran la ideología del partido y solamente juramentan, no importa que venga del PRM, del Partido Reformista, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, o sea, los reciben solamente para ellos ir, o sea, creciendo como entidad política para mostrar fuerza, pero no porque reciben personas que tengan un compromiso con el país primero y después con el partido. Es que hay algo que tú no sabes. En parte me da la razón. Mira, en los procesos electorales, los partidos políticos hacen como los combos malos, que no pueden retener los músicos y cuando consiguen una fiestecita, ven tú, a eso se le llama ventú. Pero tú sabes con qué finalidad se hace el ventú. Todos los partidos, yo quiero que tú sepas que si se quita la cuota que se le asigna a los partidos políticos cogen otro rumbo, porque los partidos políticos han denaturalizado su esencia, porque solamente se preocupan por tener el 5% y tener ese número para recibir una gran cantidad de dinero que le da la Junta a los partidos mayoritarios. Los que tienen la categoría de mayoritario y tienen el 5%, esos partidos viven bien. Reciben el 80% del presupuesto. No es la Junta que se lo da. La Junta es el organismo a través del cual, como le establece la ley, distribuye Regula. el Estado, porque eso es una financiación del Estado. Pero la Junta debe de regular. Ese financiamiento a los partidos políticos viene de los bolsillos nuestros, de los contribuyentes. Son recursos estatales que los partidos políticos se reciben a través de la Junta, como le establece la ley del régimen electoral, la ley 2023. Usted habló ahorita, cuando hablaba de la compra de cédulas, de que iban donde los presidentes de los comités intermedios y le ofrecían dinero. Si eso operó así como un mercado,
en las elecciones pasadas. Y fue tal la compra de cédula que permitió inclinar la balanza de manera apabullante a favor de los candidatos a alcalde y regidores del Partido Revolucionario Moderno. Entonces estamos hablando de una dirigencia y una militancia corrupta en la Fuerza del Pueblo y en el Partido de la Liberación Dominicana, que fue capaz de vender su voto, que fue capaz de no solamente vender el voto personal, sino también motivar a los otros para que vendieran su voto a cambio de dinero. Estamos hablando de qué tipo de militancia y de dirigencia tan débil, tan corrupta tiene el PLD por un lado y la Fuerza del No lo tienen, mira, lo tienen todo, porque así mismo se lo compraban al PRM cuando estaban en la oposición. Es el sistema, hermano, es el sistema, y es el sistema que nosotros tenemos que cambiar. Y por eso yo planteo que los partidos políticos deben volver a formar a sus dirigentes, y ese dinero que le da la Junta a los partidos políticos para que tengan escuela de formación política, eso debe mantenerse, que lo hemos perdido. Ese es mi tema que voy a tratar hoy. Pero vamos a la pausa para que usted vea. Vamos a la pausa, retornamos en breve con ese mismo tema. Vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Hoy tenemos con nosotros a Juancho Martínez, quien aspira quien es candidato a diputado por San Pedro de Macorís. Y con él hemos hablado de interesantes temas, sobre todo un tema que me interesa bastante sobre los partidos políticos, que más tarde estaré ya ampliando un poquito por esta vía. En este caso, usted sabe que usted hablaba sobre aquellos candidatos que van de un partido a otro, que usted lo ve como con ese romanticismo con los partidos gobernistas. Sin embargo, vámonos con el Partido Reformista. ¿A qué voy? Hemos visto que actualmente tienen como candidato a Vinicio Castillo, a Vinicito Castillo, quien lo va a llevar como el candidato a senador por este partido. Me gustaría saber su opinión, porque hemos visto, por ejemplo, a un Vinicito de que ha roto totalmente con los Fernández, tiene no sé qué es lo que pasa, tanto con el padre, con el hijo, se demostró también cuando estaban en el debate que se llevó a cabo por el CODES hace aproximadamente una semana en el Canal 4, y no sé qué es lo que pasa. Entonces me gustaría saber cómo usted ve a Vinicito Castillo y sobre todo ese romanticismo tanto con el PLD, PRM y ahora con el Partido Reformista. No, fíjate, yo te decía hace un momento que la falta de la formación política, la falta de los principios y la ideología en los partidos, trae como consecuencia de que la gente en todos los procesos se ponga una chaqueta diferente. Y yo quiero decirte algo, mira, cuando la escuela del Partido Reformista, la escuela de formación política del Partido Reformista, IFP, que fue, Instituto de Formación Política, primero fue la escuela, yo te estoy hablando de los años, cuando la escuela de formación política empezó, precisamente siendo quien hoy es presidente del partido, el ingeniero Antú, era presidente de la juventud, y fue quien, hace mucho, sí, fue quien impulsó los años 77, 76, y el Partido Reformista, que tenía una escasez de liderazgo joven en ese tiempo, porque ustedes saben que en los 12 años se satanizaba al joven que fuera parte de ese. Claro. Y se iniciaron los trabajos de la Escuela de Formación Política. Después el IFP, ustedes saben que se convirtió en un instituto de formación política con el apoyo de la Corra de Nauer y la Democracia Cristiana, donde nosotros tenemos una cantera de jóvenes que salieron del país y se prepararon en materia electoral. Por eso se decía que del Partido Reformista se encontraban los miembros más aquilatados en cuanto a los procesos electorales se refiere. Los más preparados económicamente y profesionalmente. No, quizás. No, o sea, no lo digo por nada malo. No, pero no te digo, no quizás tan preparado económicamente, porque si tú llegas ahora, oye, si tú llegas ahora a lo que pasan por el gobierno, lo que sucedió en el pasado eran niños de teta. Sí. Eran niños de teta. Ahora lo primero que hace el que tiene una posición pública es que de manera mágica tiene una jipeta de lujo y una casa de lujo. No te sabes. Entonces, aquello eran otros tiempos. Sí, no, eso sí. Ahora, yo creo que si los partidos políticos vuelven a preparar su personal
se engrandecen los principios y la ideología. Ahorita cuando me interrumpiste te iba a decir, en los años 78, 76, 77, 70, el partido más fuerte de la oposición era el PRD. Y esos PRDistas, el que andaba en chancleta y no tenía unos zapatos para ponerse, era el mejor dirigente de Capotillo. Era el mejor dirigente de Gualey, de los guandules. Y andaban con su bandera, que esa era su arma de reglamento. Bajaban de una actividad de la 17 y tú veías la fila de dirigentes con su bandera enrollada y la ponían en la esquina de la cama de su casa, porque ese era su fusil, su bandera. Y cuidado quien se lo tocaba. Hoy en día, tú vas a una actividad política del PRD, del Partido Reformista, de todos los partidos, y primero hay que pagarle a la gente para que asista. En aquel entonces la gente se peleaba porque no había transporte. Porque había convicción. Principios de ideología. Claro. La gente militaba en un partido político por lo que creía y tenía confianza en su líder. Porque yo te voy a decir una cosa, si los reformistas confiábamos en nuestro líder Balaguer, lo del PLD en su fortalecimiento y su crecimiento con Juan Bosch, eso era enfermizo. Pero lo de Peña Gómez era el peñón de goma, su ídolo. Sí. Nada más hay que ver en Tribuna Democrática, cuando Tony Raful iba a presentar a Peña Gómez, que si Peña Gómez iba a hablar media hora, Tony Raful pasaba 15 elogiándolo y enalteciendo su figura y dándole bacela. ¿Tú me entiendes? Porque lo idolatraban. Sí. Hoy, en ninguno de esos partidos, los líderes son absolutos de nadie. Lo utilizan los que más cerca están para, si llegan, subir a la escalera del poder y ocupar una posición. Juancho, hay una realidad. Un segundito, Marino, para que tú vayas después. Lo de Vinicito Castillo no me lo respondí. Bueno, yo no quiero tocar a profundidad las decisiones que toma el partido, porque yo tengo una licencia política y yo no quiero, yo no quiero herir sentimientos de amigos de lo que ha pasado ahí. Y yo soy tan respetuoso con eso, que yo no uso los símbolos del partido, porque yo critiqué mucho lo que hacían otros, que cuando se separaban del partido, querían seguir utilizando los símbolos del partido y creyéndose que todavía estaba en el partido. Yo eso quiero ser respetuoso. Ahora bien, lo de la familia Castillo, todo el mundo sabe su comportamiento, cómo son ellos. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son ellos? Son gente especiales. Doctor Marino. Juancho, un veterano. Juancho, vámonos de nuevo a la Sultana del Este, a la Serie 23, provincia en la que yo he vivido más de 20 años. La Nueva Venecia. La Nueva Venecia. Sí, porque desde que llueve se inunda. Así es. Mire, la realidad en San Pedro de Macorís, una provincia que la han empobrecido, pasó a ser de la Sultana del Este. Como decía el padre Silla, que la Sultana del Este lo que tenía ayer era un vestido roído por el abandono. No obstante eso. Mi maestro. Sí. Julio Silla, mi gran amigo. No obstante eso, hay una realidad ya. Tienen a una gobernadora que la sacaron así como magia y le han dado todo el dinero del mundo para que vaya como senadora. Y tienen a un Nelson Arroyo que dirige el Indotel y que de San Pedro de Macorís salen muchos autobuses llenos de empleados para la capital cada día. Y ante ese brote económico de doblegar voluntades, ¿qué ustedes van a hacer? Pero eso tiene una para poder fajarse a conquistar a esa gente. Eso tiene una lectura. Démela. Si San Pedro de Macorís tuviera fuente de empleo, no había que llevarse a los trabajadores de San Pedro de Macorís para la capital Indotel. Eso es una lectura que el que no lo quiere leer es porque no quiere, porque está a la vista de todo. Como le decía en principio, si de una cosa nosotros adolecemos, es de fuente de empleo. En este momento, nuestro senador, el senador Franklin Peña, aventaja por más de 15 puntos a la actual aspirante a la misma posición, la señorita Araceli Villanueva, una persona que en lo personal la respeto mucho y valoro su coraje y su decisión de querer competir con una persona que está muy, muy por encima de ella. El trabajo social que ha venido haciendo el senador Franklin Peña en la provincia de San Pedro de Macorís es encomiable. Claro. Eso no le cabe duda a nadie. Y yo creo que
una de las cosas que deben valorar los partidos políticos, el pueblo en general, es a la hora de elegir una persona con sensibilidad humana. Nosotros tenemos gente que van a las posiciones, no digo a servirse, pero ni siquiera del ejercicio del poder son capaces de hacer un trabajo en beneficio de su pueblo. Y yo digo que cuando tú estás en el gobierno y tienes la oportunidad de participar y das cosas, eso es muy cómodo, porque es muy fácil dar lo ajeno. Ahora, es muy duro el trabajo que hacemos nosotros de la oposición, el trabajo social que hacemos, tanto en el programa de radio de Cocinando y Ganando con Juancho, el trabajo de la fundación, sin recibir ayuda de nadie, de nadie. Hacemos un trabajo con nuestros amigos. Ayer. Con las uñas, ayudando a la gente. No es fácil. Sí, y déjame decirte que por moral, mi esposa, Dios la tenga en gloria, y yo planteamos, y lo planteamos desde nuestro curul en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos en contra de que a la dirigencia política, a los senadores, a los diputados, a los funcionarios, se le dé dinero al Estado para mantener una fundación. Si usted no es capaz de agenciarse los recursos para tener una fundación con los impuestos míos, usted no debe hacer un trabajo social para usted hacerse popular. Eso es criminal. Es una desventaja para todo el que vive en esta sociedad. Eso es abusivo. Ustedes vieron que en el gobierno pasado, aquí hubieron legisladores que se les publicaron cheques hasta de 20 millones de pesos para una fundación. Eso es criminal. Pero eso lo están haciendo en este también. Y los préstamos blandos. Sí, entonces tiene que venir un nuevo orden para que los funcionarios, los legisladores. Es raro que tú veas una persona que haya pasado por esa Cámara de Diputados como nosotros y tenemos una fundación y no tenemos una asignación presupuestaria del Estado para la fundación. Ni la hemos solicitado nunca, porque nosotros estamos en contra de eso. Y aquí no se puede predicar la Biblia en calzoncillo. Y yo espero que un día aquí venga un nuevo orden para que todas esas cosas se regularicen. ¿Cómo es posible que le vamos a estar dando a un grupo de holgazanes dinero todos los meses, a donde ese dinero se puede invertir en salud, en educación para nuestra población, y se le está dando a un tipo para que ese tipo se proyecte, para que ese tipo mantenga gente del dinero de nosotros de manera antojadiza? Eso sí es corrupción. Muy brevemente, al final, ¿qué le ofrece usted al pueblo de San Pedro de Macorís? ¿Cuáles son los puntos básicos, digamos, que usted le propone para conquistar el voto de la mayoría de San Pedro de Macorís para que lo lleven a ocupar esa curul en la Cámara de Diputados? Yo te hablé de dos proyectos interesantísimos al principio, que fue la modificación del proyecto de ley 28-01, parece que se te olvidó, la modificación de la ley de seguridad social, que ni es segura ni es social. Hemos presentado también el proyecto ecoturístico del Iguamo. Okay. El proyecto ecoturístico del Iguamo, nosotros tenemos 32 balnearios desde el puerto de San Pedro de Macorís hasta Río Bajito, Consuelo. Ahí está la fuente de oro de Angelina, que me gustaría, y los televidentes que están viendo el programa, que busquen en Google la fuente de Angelina, para que vean qué balneario precioso, que la toma de San Cristóbal no le da por los tobillos, y en el frente a la fuente de Angelina está el balneario del Iguamo 1, el único balneario después de los balnearios de Punta Cana donde se puede practicar deporte acuático. Tenemos el Caño en el Ingenio Quisqueya, Río Bajito en Consuelo, entre otros balnearios que hay durante todo el trayecto a la margen oriental y occidental del río Iguamo. Y ese polo turístico se está perdiendo. Además está la área que se ha conservado. Hay una gruta, hay una cueva también. Que es un asunto, no, eso es precioso. Sí. El proyecto, tú sabes que se decía que se transitaba desde la cueva de los indios hasta Angelina por una cueva que hay. Y yo quiero que tú sepas que si se explota el proyecto ecoturístico del Iguamo, nosotros tendremos catamarán. Angelina, el pueblo más olvidado de San Pedro de Macorís. Angelina, que se construyó allá el primer ingenio mecánico del país en el año 1876
por Juan Amechazurro, un mecánico cubano, que hoy los Vicini están explotando las facilidades que se le dan a través del ingenio de Angelina por ser el primer ingenio mecánico, y con eso es que se ha construido todo lo que tú ves, el Colón y todo eso. Sin embargo, Angelina está abandonado a su suerte. Cuando tú vas a Angelina, que precisamente nuestra querida gobernadora de Angelina, parece un pueblo olvidado del oeste, y tú dices, ¿y de qué vive la gente aquí? ¿De qué vive la gente aquí? Con un balneario tan importante que se puede explotar turísticamente y no se hace por temor a confrontar sectores de poder económico de este país. Entonces, nosotros planteamos el proyecto ecoturístico del Iguamo, que también ayudaría a desarrabalizar el puente, el río Iguamo, que nosotros sometimos también, que no se le dio aquiescencia, la construcción de un Domingo Sabio en San Pedro de Macorís, que se lo merece, y se desarrabaliza la margen oriental del río Iguamo, ese cordón de miseria que hay desde el Bajo Manhattan hasta el hoyo de Barrio Blanco, donde los retretes todos terminan a la orilla del río Iguamo, y tú ves las S pululando en la orilla del río. Esa gente vive abandonada a su suerte, que cuando sube la marea tienen que tirarse de su casa dentro del agua. No hay un funcionario que piensen que esa gente merecen una mejor calidad de vida. Por otro lado, con lo que te dije de la modificación de la ley 28-01, es de la única forma que nosotros creemos que pueden llegar de repente una buena cartera de empleo a la provincia de San Pedro de Macorís, que tanto lo necesita. Y quiero que sepan una cosa, y desde aquí le hago un llamado al presidente de la República. Hay que ponerle atención, mucha atención a San Pedro de Macorís. Ustedes se acuerdan que el 26 de enero del año 1844 fueron los arroceros de los llanos que se levantaron en armas y se dio el primer grito de independencia. San José de los Llanos, donde nace la patria, fueron los arroceros de los llanos, donde nosotros teníamos mucha factoría de arroz. En San José de los Llanos no se está produciendo ni un 3% del arroz que se producía en San José de los Llanos. San José de los Llanos es un pueblo sin hospital, sin mercado, donde era la entrada al este, San José de los Llanos. Se entraba por San José de los Llanos, Matapalacio, Atomayor y El Ceibo. Abandonado a su suerte. Yo quiero que tú veas el hospital de San José de los Llanos. Un pueblo de tanta historia, donde nace la patria, y todavía no ha tenido la suerte de que se le construya un mercado a San José de los Llanos. Entonces, yo creo que el presidente Luis Abinader debe prestarle un poquito más de atención a San Pedro de Macorís, porque nosotros no nos vamos a quedar callados, y nosotros vamos a tratar de que la gente sepa que nosotros hemos sido un pueblo abandonado por este gobierno a nuestra suerte. Así es. Ya para finalizar, casi ya finalizar, porque queda ya la pregunta de Marino. ¿Usted cree que ya para ahora, ya esta recta final de estas elecciones presidenciales y congresuales, vamos a ver a Danilo Medina y a Leonel Fernández levantarse la mano y dar ese mensaje de que sí, realmente el PLD y la Fuerza del Pueblo van unidos? ¿O están unidos? Bueno, mira, fíjate una cosa, hay un grito de todos los aspirantes a posiciones electivas de que se necesita ese mensaje no solamente de Leonel y Danilo, sino de la cúpula dirigencial de todos los partidos que están inmersos en la alianza RD. Yo pienso que si eso se hubiese hecho desde un principio, 15 o 20 días antes de las elecciones pasadas, exacto, los resultados hubiesen sido otros. Yo creo que este es un momento en el que está en juego la salud de la patria, y que los rencores, las enemistades, hay que dejarlo de lado. Y te digo la salud de la patria. ¿Quién tiene el rencor? Oye, y las enemistades, el rencor? ¿Cómo? ¿Quién tiene el rencor? No, pero tú sabes que hubieron fricciones en esos partidos, y que de alguna manera son cosas que hay que curarlas, ¿tú me entiendes?
Yo pienso que está en juego la salud de la patria. Y cuando te digo que está en juego la salud de la patria es porque para nosotros poner a funcionar como tiene que ser el sistema democrático de República Dominicana o de cualquier país del mundo, los poderes deben estar divididos. Ni siquiera para el partido de gobierno. A ellos no les conviene tener una concentración de poder absoluta. Y yo creo que ese mensaje debe ir, y si ese mensaje llega, los resultados del proceso, el pueblo dominicano lo va a ver. Juancho, finalmente está mirando el país entero, los 5 continentes a través de los satélites nuestros en los que estamos conectados, Antel. Me han dicho que ustedes llegan más lejos que la mala suerte. A que se llegamos por todas partes y en más de 120 sistemas de cable a nivel nacional. Envíale un mensaje sobre todo a tus votantes de la Sultana del Este que han estado abandonados por las autoridades. Fíjate, yo soy el único político que no es político de Zafa. En el proceso pasado terminó el proceso y al otro día yo cogí para la fundación. Y me dice mi mamá, pero tú te estás volviendo loco. Digo yo, no, es que la gente que necesita una medicina no tienen que ver con lo que pasó en el proceso pasado. Yo siempre he estado ahí. Yo voy a estar ahí. Yo creo que soy parte de una institución de servicio que creó una persona a la que nosotros queremos mucho y que tú mencionaste ahorita, que nos formó en la labor social, en los batalles, trabajando para nuestro pueblo, nos enseñó a sentir el dolor de los demás, como si fuera el dolor mismo, que fue Julio Silla. Y nosotros no podemos separarnos de esa formación que nosotros tenemos. San Pedro siempre me va a tener ahí, y yo creo que en estos 4 años han sido 4 años perdidos. Nosotros no tenemos una voz en el Congreso y vamos al Congreso para seguir haciendo los reclamos de nuestra provincia, para seguir luchando por nuestra provincia, para que el gobierno central haga la inversión en las obras de infraestructura que necesita nuestro querido San Pedro de Macorís, como yo digo en mi programa, la Sultana del Este, la ciudad de los bellos atardeceres, en la misma ruta del sol. Ahí está enclavado mi corazón, en mi provincia, San Pedro de Macorís. La tierra de Pedro Mir, de Adolfo Nadal Walcott, tantas figuras. Y de Sammy Sosa. Y de Sammy Sosa del 30. Que tanto lo han condenado. Sí, sí, sí. Y de Robinson Cano. Y de Robinson Cano, mi hermano. Ha sido una provincia que ha parido tantos valores que pasaríamos la mañana entera. Ricardo Adolfo Calti, sí. Alfredito, sí. Tantos embajadores que ha producido San Pedro de Macorís para llegar a dar a conocer a un pueblo, que han venido tantos políticos y han mancillado la cara y el rostro de nuestra querida provincia San Pedro de Macorís, que hoy pudiera estar en otras condiciones. Y cuando tú te vas a San Pedro de Macorís, te darás cuenta que después de la construcción de las obras de infraestructura que hizo el presidente Balaguer y el aporte que hizo el presidente Leonel Fernández con la construcción del puente, el nuevo puente sobre el río Iguamo y la autovía del Este, en San Pedro de Macorís ningún gobierno ha hecho más nada. Bueno, Juancho Martínez, gracias, diputado, próximo diputado por la Serie 23 de San Pedro. Serie 23. La Fuerza del Pueblo y Aliado, el PDI también te está apoyando allá. Sí. Y entre otras fuerzas, por estar aquí con nosotros. Y ustedes, amigas y amigos, que son los mejores, continúen con nosotros, que en breve regresamos. Su Mundo TV.